gracias por haber esperado. Os pido disculpas por estos minutillos de retraso. Muchísimas gracias por mostrar interés y por venir esta noche aquí. También os doy las gracias al compañero de los medios de comunicación por darle un poquillo de difusión a todos los actos que se realizan de este ayuntamiento. Y bueno, yo voy a ser muy breve. Voy a dedicar unas palabras a la persona que nos acompaña aquí, a Ricardo Camprodón y Antonio Arévalo. Pues me he preparado unas breves palabras y voy a leerlas. Reconozco que cuando doña Maruja me llamó por teléfono, cogió mi teléfono y me habló de él, no había escuchado nunca el nombre de Ricardo Camprodón. Me propuso un proyecto que yo consideraba al principio, decía, no acababa de entenderlo, un proyecto diferente. Y hoy comprendo que aquella propuesta era diferente porque se trataba de un proyecto muy singular y de ahí el encanto que tiene. La persona que nos acompaña hoy, Ricardo Camprodón, posee un currículum excepcional y apabullante, pero creo, quizás me equivoco, que el doctor Camprodón no está aquí hoy para que mencionemos su extensa trayectoria, aunque mencionaré algunos detalles simplemente para que los asistentes tengan constancia de la figura que nos acompaña hoy aquí. Ricardo Camprodón fue médico por tradición familiar, pero sobre todo por vocación. Ha sido jefe del Departamento de Cirugía en el Hospital Municipal de Barcelona. Su actividad profesional la ha desempeñado tanto en España como en otros países, como Siria o Inglaterra. Pionero en España en el trasplante hepático. Ha llevado a cabo numerosas operaciones de trasplante de hígado y de páncreas. Fundador de la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas. Y ha sido presidente de la Sociedad Europea de Investigaciones Quirúrgicas, impartiendo conferencias en Europa y Estados Unidos. Y no sigo porque si no, no da tiempo a intervención. Pero este no es el único perfil del hombre que hoy nos acompaña. Entre las aficiones que tiene Ricardo, destacan la arquitectura, la pintura y el submarinismo. Y es esta última la que lo ha llevado a conocer y a estudiar restos arqueológicos de origen romano, una parte de los cuales podemos observar en la exposición. Te agradezco, Ricardo, o le agradezco, aunque ya sabes que no quieres que te diga de usted. Agradezco en nombre de mi pueblo su presencia entre nosotros. Es un privilegio que este silo, hoy convertido en sala de exposiciones, cuente con esta singular exposición que, a mi modo de ver, aúna el trabajo de artesano humilde de la época romana que ha permanecido sumergido durante bastantes siglos, con la sensibilidad de un ser humano que además posee una sencillez y una cercanía digna de admiración. Así me lo ha demostrado mientras que colocábamos la exposición. Muchísimas gracias por su amabilidad y por dar a conocer su trabajo a Pozo Blanco. Nos sentimos muy honrados por ello, pues este pueblo pedrocheño de la Sierra Morena se valora por personas que, como usted, dan tanto a los demás. Y antes de que tome la palabra Ricardo, voy a hacer el turno a alguien que no necesita presentación. Antonio Arévalo, del cual destacaré su incansable y generosa colaboración, incondicional desde que le pedí que nos ayudara, en todas las iniciativas y bueno, en que se le reclama en nuestro pueblo. Hoy nos acompaña en calidad de arqueólogo para ilustrarnos el apartado histórico. Sin más, les dejo con él. Muchísimas gracias. Yo no sabía precisamente que la visita de don Ricardo había venido por ti y me vaya a permitir que tenga un recuerdo afectuosísimo para tu hermana, para doña Merche. Porque yo tengo que reconocer que en gran medida, si he llegado a algo que no lo tengo demasiado claro, pero a lo que he llegado en gran medida fue por las cosas que ella me enseñó. Yo después tuve muchos profesores, muchas profesoras de filosofía, pero lo cierto es que a destripar un texto de lo que tenía, de lo que no tenía, a eso me enseñó ella. Y la verdad es que no voy a decir que la echo de menos porque la tengo siempre muy, muy presente. Y como dije en alguna ocasión, yo sé que ella se enfadó mucho conmigo cuando estudié historia y no estudié filosofía. Pero bueno, de alguna manera luego uno de mis sobrinos sí que ha estudiado filosofía y también ha sido por culpa mía, con lo cual pues, en parte también es por culpa de ella. A mí me toca un poco el darles el telón de fondo para que entiendan exactamente lo que hay abajo. Más en concreto para que entiendan exactamente el lienzo, digamos, en el que están hechas las piezas que hay abajo. Estamos hablando de ladrillos que se rescataron de un pecio. Para quien no lo sepa, un pecio es un barco hundido. El pecio más famoso es el Titanic, lógicamente. De los más impresionantes posiblemente el Vasa, un barco sueco que tuvo un maravilloso recorrido de 1500 metros. Recién salió de muelle, pues vino una poquita brisa, lo escoró y lo hundió. En el año 80 y tanto me parece que consiguieron por fin reflotarlo y ahora es un museo del tipo que sea. Pues bueno, creo que luego don Ricardo hablará un poquito de cómo se rescatan esas piezas del pecio que se rescatan
antes de que se haga una excavación propiamente dicha, se rescatan a los 50, luego en los años 70, en 1977, se hace una excavación, de hecho una serie de excavaciones en varios pecios que hay en la zona. Como entiendo que es una zona que normalmente cuando vamos a trabajar no nos pilla ninguno cerca, para que nos centremos, la zona de Naguardis, donde están ustedes, pueden ver, vamos a ir haciendo sucesivos zooms, pues nos vamos a las Baleares, en concreto a Mallorca. Ahí ven que en la parte sur está la colonia de Sant Jordi. Vamos a hacer zoom ahí. Y ahí es donde ven esa pequeña cala, Bahía de Campos. Hay dos islotes que casi podríamos denominar dos pedruscos, porque de hecho, si nos acercamos, ahí lo pueden ver, Namoltona y el islote de Naguardis. Estamos hablando de un islote de 200 metros de lado. O sea, realmente es muy pequeño. No es como la famosa isla Perejil, pero muy poquito más grande. Si se dan cuenta, pues eso está en una zona de bajío, con lo cual constituye un puerto natural realmente excelente, tanto por la bahía que tiene como por ese poquito tramo que hay. Ese es el islote. Como ven, ahí hay unos restos arqueológicos que, por cierto, se excavaron hace un montón de años y el año pasado se anunció que se iban a reexcavar y excavar más en extensión, porque solo se habían excavado en torno a un 30% de la extensión del yacimiento. De todas maneras, ese yacimiento es púnico, o sea, o fenicio o cartaginés. Insisto, para los que no estén muy puestos en la historia del periodo, los fenicios están en la zona del actual Líbano, más o menos, y en un momento determinado, cuando se dedicaban básicamente a misiones comerciales a lo largo de todo el Atlántico. Alguno incluso llegó a circunnavegar África y tal, pero bueno, misiones comerciales, hasta que las dos grandes metrópolis, Fenicia, Tiro y Sidón, son conquistadas, pero como habían ido haciendo colonias a lo largo de todo el Mediterráneo, pues una de ellas, Cartadash, se convierte en Cartago y se convierte en la nueva metrópolis. Con lo cual, cuando hablamos de los fenicios, normalmente hablamos de los fenopúnicos, que viene a ser lo mismo. Digamos que los fenicios serían los padres, los cartagineses, los púnicos por el nombre que le dieron los romanos serían los hijos. Esto era una factoría púnica en la que se han encontrado restos de una pequeña fundición, con lo cual posiblemente prepararían metal. Y aquí había un pequeño embarcadero. En el momento en el que, tras la Segunda Guerra Púnica, entre los romanos y los cartagineses, que fueron los romanos tuvieron una serie de enemigos a lo largo de su historia, de los primeros fueron los cartagineses, después se enzarzaron con los bárbaros y finalmente, bueno, los que estuvieron a lo largo de todo el imperio fueron los persas, que también tuvieron lo suyo. Una vez que los romanos conquistan toda la zona de las Baleares, este islote se abandona y no se vuelve a ocupar. Donde sí que hay asentamientos es en la zona de Mallorca, que es en esa zona de la colonia de Sant Jordi. Y también tenemos restos, vamos tirando para atrás, la isla que se ve abajo es la isla de Cabrera. Toda esa zona es una zona en la que han aparecido muchísimos pecios, hasta 7 o 8. Todos de época romana, con material de diverso tipo, pero todos de época romana. La razón es que los romanos se encontraban bastante a gusto en tierra, las calzadas romanas, y digamos que se hicieron a la mar porque no tuvieron más remedio. De hecho, hay una frase latina que es navigare necesse est, o sea, navegar es necesario. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos intentaron articular el imperio por tierra, lo cierto es que estaban englobando un mar, el Mare Nostrum, el Mediterráneo, con lo cual era una tontería no aprovechar desde el punto de vista comercial el mar que tenían en medio.
De hecho, Mediterráneo significa en mitad de la tierra, o sea, cortaba la tierra. Y lo utilizaron, se hicieron marinos por necesidad. No les gustaba la mar, para nada. Estaban nerviosos continuamente en la mar, hacía sacrificios cuando embarcaban, cuando estaban en mitad, cuando desembarcaban. En la guerra no desarrollaron tácticas bélicas navales, o sea, de hecho los barcos romanos, las famosas trirremes que salían en Ben-Gur, pues básicamente eran una plataforma para peleas de infantería. O sea, lo que intentaban era embestir contra el barco enemigo, echarle una plataforma que se llamaba Corvus, que era una pasarela con unos ganchos, y ahora fijarlo, vale, y ahora sí, ahora mandamos a los legionarios para allá y nos partimos la boca. Pero nunca estuvieron a gusto en el mar. Con todo y con eso, pues hay toda una autopista que surca el Mediterráneo en ambas direcciones, pasando por el estrecho que hay entre Córcega y Cerdeña, la mayor parte de las veces. Había algunas zonas que eran tremendamente peligrosas, a pesar de que el Mediterráneo es un mar muy tranquilo, pero, por ejemplo, los que hayan leído o conozcan la Odisea, pues los monstruos Escila y Caribdis, que se nombran en la Odisea, muy posiblemente sean unos remolinos que hay en la zona del estrecho de Mesina, en la zona de Sicilia. Realmente hay zonas muy peligrosas. Y lo que pueden hacer las tormentas mediterráneas, pues nos lo ha demostrado la tormenta Gloria hace pocos días. Y realmente, pues un vendamal mediterráneo puede echar a pique cualquier barco. Es muy complicado dar con el pecio de Naguardis en la bibliografía. ¿Por qué? Pues porque en algunos sitios aparece como Naguardis, en otros documentos aparece como el pecio de Sant Jordi A, porque se suponía que el barco se había partido al hundirse y había un A y un B, y en otras partes, como el que finalmente lo excavó fue Dalí Cols, en el 77, como digo, y él estaba convencido de que realmente el barco no estaba en Naguardis, que habían aparecido restos en Naguardis, pero que realmente el pecio era lo que ellos habían denominado Cabrera 5. El caso es que en los años 70 y sucesivos, hasta el 81, estuvieron intentando rastrear en esa zona, entre el islote de Naguardis y la colonia de Sant Jordi, estuvieron rastreando el fondo del mar. Son de los pioneros de la arqueología subacuática española, por cierto, y decían que no habían encontrado absolutamente restos de un barco. Decía, o se ha destruido totalmente en estos años, o bien quien nos dio la información no nos la dio bien, o bien posiblemente él sugería, dice, o posiblemente fuera una persona que estuviera en tema de expolio arqueológico y tal, y no quiso dar bien la información para que no le quitáramos. Él estaba convencido de que el pecio era Cabrera 5. En cualquier caso, aunque no lo fuera, nos va a servir como ejemplo. Ahí está el corte esquemático del yacimiento Cabrera 5. Bueno, pues para que se hagan una idea, estamos hablando de una profundidad de 42 metros. O sea, efectivamente, nosotros vemos en el Google Maps esa zona y se ve que es una zona de bajío. Hombre, de bajíos para ser un mar, quiero decir, no es como el Mar Menor, que es una piscina. Aquí 42 metros para abajo, imagínense ustedes el tremendo esfuerzo físico que supone excavar eso. Porque hay que bajar, no puedes estar más de 20, 30 minutos trabajando allí, hay que estar fotografiando, las fotografías pierden muchísima nitidez a esa profundidad, se pierden colores como el rojo. Hay que estar pintando. ¿Cómo pintamos para hacer planos? Porque en una excavación arqueológica, bueno, ya a base de fotografías y de escáner 3D no pasa eso, ¿no? Pero antes se tiraba uno más tiempo pintando, haciendo planos que excavando, bastante más tiempo. ¿Cómo se hacen los planos debajo del agua? Porque es a base de una especie de pizarras, veleda y cosas por el estilo. Es muy, muy, muy complicado. Esos son fotos en concreto de este pecio de Cabrera 5, insisto, sea o no sea el de Naguardis. Lingotes de plomo. A los lingotes se les llamaba en época romana lechones, porque digamos que el molde que se hacía tenía un canal central en el que se vertía el metal y había lingotes a los dos lados, y entonces parecían como lechones mamando de las ubres de una cerda. Por eso se le llamaban lechones. Y ahí aparecen el aspecto
que tiene un pecio de época romana cuando se encuentra. Arriba es como están habitualmente y abajo, como dice, ánforas arrancadas del yacimiento por los piratas y preparadas para ser remontadas. De hecho, esta gente en el momento que se iba comentaban que desaparecían piezas de un día para otro, muchas piezas. Doy fe de que eso pasa en los yacimientos arqueológicos porque en la excavación que hicimos en La Losilla, tumba que encontrábamos, teníamos que abrirla y dejarla limpia ese mismo día. Nosotros trabajábamos sin cerrazón de ningún tipo, o sea, estábamos en mitad del campo. Lo que nos dejáramos abierto aparecía limpio. Parecía limpio cuando no aparecían cosas que no tenían nada que ver con la excavación dentro de las tumbas, que también nos pasó en alguna ocasión. Ahí tenemos una serie de pecios que han aparecido en esta zona, como digo. Esta zona era un auténtico nudo de comunicaciones. Posiblemente del que estemos hablando es de Sant Jordi A, entre el 100 y el 80. Básicamente, ¿qué es lo que tienen? Pues este cargamento llevaba ánforas Dressel 1A, 1B y C y Lamboglia, sobre todo. Y ánforas orientales de tipo Kos y de tipo Nidos. Y un tipo de vasija que se llama Laginos. Yo entiendo que a la mayor parte de la gente, incluso a los que se han aficionado a la historia, esto es aproximadamente como si yo le estuviera nombrando al demonio Asmodeo. Los tipos de ánforas, pues Dressel fue un estudioso, que estudió un tipo determinado de ánforas, sobre todo él estudió las ánforas que se utilizaban para fluidos, aceite de oliva principalmente, y vino, y bueno, como hizo una tipología, y la hizo él, pues vale, pues esta va a ser la tipo Dressel 1, Dressel 2, Dressel 3, Dressel 4. Lamboglia, pues hizo lo propio, con las itálicas y lo mismo, por Lamboglia 1, Lamboglia 2, con lo cual tenemos una para las ánforas de árido, otra para las ánforas de vino, otra para la terra sigilata hispánica, otra para la terra sigilata itálica, otra para la gálica, con lo cual hay un lío de tipologías tremendo. En España hubo un investigador, Roldán, que hace unos años se entretuvo en recopilar todas las tipologías y él lo que pretendía, alma de cántaro, era decir, bueno, pues a partir de este libro el modelo Dressel 1 va a pasar a ser el modelo Roldán 28. Con lo cual ahora lo que conseguimos es decir, bueno, pues esta es una ánfora tipo Dressel 1, Roldán 28. Con lo cual decimos, tenemos una denominación más, no contribuyó precisamente a tal. Esas son las ánforas. El ánfora romana era como la caja de fruta de ahora. Era un estándar, tenía una capacidad que era siempre la misma, cada tipo de ánfora, y todo se transportaba en ánforas. Es decir, los romanos no transportaban las cosas cuando las llevaban por el mar en espuertas, ni en cajas, ni en cajones, eran ánforas. Y de hecho, pues una de las cosas que se puede ver es que la ánfora no está preparada para subirla a una mesa. Es decir, el culo de la ánfora es un pico, o sea, no se sostiene para apoyarla en algo. Esas son el tipo de ánforas, Dressel 1, Dressel 1B, Dressel 1A y 1B, y esta es la de tipo Lamboglia. Esto se utiliza para transportar principalmente vino y aceite. Son unas ánforas, como ven ustedes, muy panzudas. Y esto es lo que le he dicho antes, que era el laginos. Esto es un tipo de vasija griega muy específica. ¿Qué es lo que se transportaba en este pecio? Principalmente vino. Para acá, vino del Egeo, que por el sitio donde apareció, casi seguro que venía desde el sur de Italia, el barco, y pasó por ese estrecho que le he dicho entre Córcega y Cerdeña y se quedó al sur de Mallorca. El vino del Egeo era el vino considerado mejor en aquella época. Tenía que ser un vino tremendamente peleón, porque de hecho los griegos lo tomaban mezclado con agua.
Una de las cosas que se achacan ahora, bueno, claro, cuando hablamos del rey Leónidas, el espartano de las Termópilas, pues claro, tenemos la imagen de Gerald Butler en la película 300 o así. Leónidas, cuando las Termópilas tenía ya 50, 52 años, tenía que tener un aspecto menos heroico, bastante. Y el pobre hombre tenía mucho que hacerse perdonar porque el que había sido rey era su hermano, pero su hermano le dio por beber vino, como decían, a la manera escita, o sea, sin rebajarlo con agua. Yo no sé si habéis probado alguna vez el vino mezclado con agua, no es buena idea nunca, y si es costumbre en un país beber el vino mezclado con agua es porque el vino tiene que ser muy fuerte. Este hombre se lo tomaba puro. Con lo cual, pues cogió la curiosa costumbre, parece ser que alguien le animaba a ello, y se cree que era Leónidas, cogió la curiosa costumbre de creer que tenía bichos por debajo de la piel, y llegó un momento en el que alguien le puso en las manos un cuchillo y dijo, no, eso te cortas y salen los bichos, pues imaginaros cómo acabó la cosa. Con lo cual, bueno, parece ser que Leónidas, cuando hizo lo de las Termópilas, pues tenía mucho que hacerse perdonar para la posteridad, que está bien porque al final de lo de los bichos debajo de la piel del hermano no nos acordamos nadie. Bien, pues, cargamento de vino del Egeo, que es uno de los productos que se llevaban hasta Hispania, y una de las cosas que se llevan es la vasija en condiciones, porque el vino del Egeo hay que beberlo en una jarra en condiciones griegas. No lo vamos a beber en cualquier... Es como tomarse un Jack Daniel con un vaso de plástico, realmente no pega. También se han encontrado en el Pecio, se encontraron este tipo de vasijas. Hemos dicho que las ánforas son el muro de carga un poco de Roma, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues llegamos con las ánforas a Hispania, las descargamos, las llenamos de producto y nos las llevamos de vuelta. No, porque en ese trasvase de producto se pierde un montón del tiempo y se nos ha ido la ganancia. ¿Qué es lo que hacemos cuando llegamos a Hispania, cuando llegamos a cualquier sitio? Eso es el monte Testaccio. Eso está en las afueras de Roma. Para que os hagáis una idea del tamaño que tiene, lo podéis comparar con los edificios que hay al lado. Son 54 metros de monte. Como el nombre sugiere, es un monte que está hecho de tiestos. Ahí se arrojaban los restos de las ánforas que llegaban al puerto de Ostia, que era el puerto de Roma. ¿Cuál es el sistema? Llegan las ánforas, se descargan, se almacenan, se cargan ánforas cargadas con otro material. Y ahora, cuando se ha descargado el ánfora, lógicamente, si viene con vino, con aceite o con lo que sea, no se puede rellenar. Lo primero que habría que hacer es lavarla, bien lavada, y ahora rellenarla. Y una ánfora no cuesta tanto. Con lo cual, ¿qué hacemos con el ánfora? La hacemos cachitos y las tiramos todas en el mismo sitio. Eso es el monte Testaccio. Eso es el monte Testaccio. Eso lo están excavando además ahora mismo, bueno, todavía una misión española. Yo eso no sé si decirles que es un auténtico milagro para un arqueólogo o es una auténtica locura. Porque es que ahí tienes 1 metro cúbico de excavación y es 1 metro cúbico de material. Además, material sin lavar. O sea, eso, cada vez que se tiraba un cargamento se le echaba por encima cal viva para que no oliera y ya está. Eso tiene un montón de información porque en las ánforas, que lo tenéis, hay una cosa que no se suele conservar en las que nos han llegado a nosotros, que es lo que se llaman los tituli picti. Son anotaciones que se hacían con carboncillo en la propia panza de la ánfora. Eso se ha perdido. Por supuesto, las que están en pecios normalmente no se conservan. Las ha borrado el agua de mar. Pero las que nos han llegado enteras han sido ya tan manoseadas que tampoco. Sin embargo, esto es una joya. Esto da un montón de información. ¿Por qué? Porque te dice quién lo mandó, quién lo recogió, por dónde pasó, todo eso. O sea, todas las indicaciones venían escritas ahí. Eso es uno de los barcos típicos de carga romanos. ¿Por qué a los historiadores en general y a los arqueólogos en particular nos gustan tanto los yacimientos que tienen que ver con tragedias? Por ejemplo, los Pecios, que es un barco hundido, con un terremoto,
o con una explosión de un volcán como en Pompeya, Herculano o en Santorini. Pues básicamente porque somos unos seres abyectos y con muy mala baba y nos encanta ver sufrir a la gente y son antiguos más todavía. Toma ahí, en fin, el orgullo precede a la caída. No, básicamente porque hay un problema. Si nosotros tenemos un yacimiento, por muy rico que sea, Medina Zahara se me ocurre, y ese yacimiento se va abandonando, las estructuras van a estar más o menos bien conservadas, pero todo lo que son los objetos muebles, todo lo que tiene cierto valor, se lo han ido llevando. Ahora, si hay un terremoto, bueno, en Pompeya es que no le dio tiempo ni a escaparse, o sea, en Pompeya nos dejaron y sobre todo en Herculano, los restos de Herculano son mucho más espectaculares. Si hay un naufragio, en el pecio va a aparecer prácticamente todo lo que había en el barco. Si se llevan algo va a ser muy poco. Si hay un terremoto, la gente se va a ir con lo puesto. Es cierto que las estructuras van a estar destruidas, pero debajo de las estructuras nos vamos a encontrar un tesoro. Y cuando digo un tesoro no me refiero a que haya oro y plata, me refiero a que vamos a tener muchísima información. ¿Por qué? Porque hemos congelado la vida diaria en un momento. Si un yacimiento se va abandonando poco a poco, pues el yacimiento al final cuando llegamos nos lo encontramos peladísimo. Esto es uno de los barcos, uno cuando habla de barcos romanos pues tiene siempre la imagen de nuevo, de Ben-Hur allí en galeras, y parece que todos los barcos romanos eran trirremes o cosas por el estilo. Eran naves más o menos marineras, no es que fueran una maravilla. Como digo, los romanos, a pesar de que tenían el Mare Nostrum, no llegaron a ser nunca una gran potencia naval, no hicieron una talasocracia como por ejemplo hicieron los griegos o antes los minoicos. Pero bueno, lo cierto es que las naves de carga llegaron a tener una funcionalidad bastante grande. Como podéis ver, tenían una borda muy alta, precisamente para poder aguantar las embestidas porque todo lo que iba por debajo de la línea de flotación, habéis visto cómo iban las ánforas, estaba apilado. Estaba apilado muchas veces además sujeto para que no se movieran las ánforas, con ladrillo, y tapados con tégulas para que no se volcara el contenido. La tégula es la teja romana, que es plana, es decir, se intentaba hacer con la carga un todo lo más compacto posible. A pesar de eso, pues golpes de viento, que te metas en los bajíos y choques con algo, que la carga esté mal distribuida y el barco escore y se vaya a pique, un montón de cosas técnicas, o simplemente que la tablazón no esté bien conservada, se pudra y en mitad de la travesía pues puede ir a pique. Y para terminar, eso es la autopista a la que yo hacía referencia. Si os dais cuenta, en el en el Mediterráneo occidental, todas las flechas van a parar a la isla de Delos. La isla de Delos era un centro religioso importantísimo, de hecho, ahí había el oráculo más famoso de Grecia, el oráculo de Delos, oráculo de Apolo, al que asistía gente de toda Grecia a preguntarle a la Sibila por su futuro. Y la Sibila supuestamente le contestaba. Sabemos que la Sibila estaba sentada en un trípode de bronce encima de una grieta que daba a un volcán. Con lo cual, bueno, pues todos los gases del volcán le daban a la Sibila. Es decir, hay gente que consigue la iluminación así, otras con el peyote o la ayahuasca, cada uno de alguna manera, pero en fin. Y contestaba. Es cierto que todos los barcos que iban al otro lado del Mediterráneo pasaban antes por Delos para preguntar a dónde ir. O sea, las primeras colonias que hay en España, Emporium, por ejemplo, las actual Ampurias, Malaca, Sexi, Gadeira, que luego fue Gades en época de los romanos, todas esas colonias griegas antes habían pasado por Delos, en donde la Sibila, iluminada por Apolo, les decía poco más o menos, pues, tira para Emporium, que me han dicho que se come bien. ¿Qué tal? Posiblemente lo que tenían era un sistema de información muy bueno en Delos, y decía, vamos a ver, mejor que tires para Emporium, porque en Malaca tenemos noticias de que hay mucha gente, como encima sigáis llegando, se va a liar. De alguna manera servía para redistribuir a la gente que llegaba allí. Pero es que Delos, al ser un centro religioso,
estaba exento de pagar tasas por el comercio, con lo cual toda la gente, por ejemplo, de Alejandría, de Rodas, de Tiro, si mandaban los barcos directamente tenían que pasar por caja, pero si mandaban las mercancías a Delos y Delos las reenviaba, suponemos que en Delos tendrían que pasar también por caja ellos, pero era bastante más barato. Con lo cual, finalmente la ruta, digamos, de barcos del Mediterráneo desde esta zona pasaba por ahí, como ven, lo que decimos, pasaban por el estrecho de Mesina, entre Sicilia y el sur de Italia. Ahí se resurtiría de otro tipo de materiales, por ejemplo, los materiales que vamos a ver abajo, sabemos que no son autóctonos, esos bloques de arcilla, por la sencilla razón de que en Mallorca no hay arcilla de ese tipo, con lo cual forzosamente ha tenido que venir de fuera. Uno le chocará decir, pero de verdad tenían que traer los ladrillos de fuera, es decir, si quieres construir no hay otro. No hay otro, los materiales constructivos o son autóctonos o tienen que venir de otra parte, por muy pesados que sean. Hay, como ven, tres vías posibles. Una, haciendo navegación de cabotaje, o sea, Roma, Populonia, Massalia, la actual Marsella, ir tocando en todos los puertos, o bien ir directamente a una de las zonas más ricas del imperio, la Bética, que sería, como decimos, la ruta a través de las Baleares. Las islas mediterráneas, desde la Edad del Bronce, fueron unos puntos comerciales de enorme importancia. Si habéis oído hablar de los pueblos del mar, cada uno venía de una de esas islas. Los sequelés muy posiblemente vinieran de Sicilia, los serdén, casi con toda posibilidad, serían los antecedentes de los sardos, etcétera, etcétera. Y crean una civilización muy potente. ¿Por qué? Pues porque todos los fenicios y todos los griegos que van hacia Occidente a buscar cobre van de isla en isla. Y tiro porque me toca. Lógicamente, todo el que para a repostar agua, comida, simplemente a pasar la noche o porque haya tormenta, lógicamente pues tiene que estar allí, digamos, consumiendo en los bares que haya abiertos. Se crea una civilización muy potente en todas las islas. En las Baleares pues tenemos la civilización de las taulas, de los talayots, a partir de esta época. Como decimos, es una zona de paso de enorme importancia entre Italia y Hispania, sobre todo la zona del Levante y la zona del sur. En este contexto es donde aparece el pecio de Naguardis. Es uno de estos barcos que, como comentábamos antes a la hora de ponerle el título, fue el paquete que nos llegó. Es decir, alguien muy posiblemente en la zona de la Bética se quedó esperando ese cargamento de vino griego, como decía José Vélez, y se tuvo que conformar con pitarra de la tierra porque desde luego ese vino no llegó. Yo espero que de alguna manera esto les haya servido para poner en contexto lo que vamos a ver. Digamos, este sería el segundo capítulo del primer capítulo que ahora les va a contar el señor Camprodón. Todo. Buenas noches, señores y señores. Señor concejal, señor arqueólogo, amigos, señoras y señores, buenas noches. Yo agradezco al Ayuntamiento de Pozo Blanco, en la persona de su concejal de Cultura, el señor Juan Bautista Escribano, la oportunidad de estar esta noche aquí hablándoles a ustedes en Pozo Blanco y hablándoles a ustedes de este último trabajo pictórico, entre comillas, mío, que la única peculiaridad, diría que tiene, es el sustrato en el que se ha pintado,
que es yo pienso que es bastante irrepetible porque es un sustrato que tiene 2000 años y no es fácil encontrarlo. También quiero agradecer a la persona que desde su anonimato y su complicidad ha permitido los entresijos para poderme poner en contacto con el ayuntamiento. Bien, lo que ha dicho Juan Bautista Escribano de mi persona, pues es cierto. Lo que ha dicho, todo es cierto. Pero es verdad, pero yo creo que es una verdad pasada. ¿Y por qué digo una verdad pasada? Porque en estos momentos va a hacer casi 20 años que estoy jubilado. Y hace 20 años que dejé el bisturí por la pluma y por los pinceles. Por lo tanto, yo prefiero presentarme a ustedes con un perfil más cercano en el tiempo y más adecuado, pienso yo, con mi realidad actual, que no es la cirugía. La cirugía, con sus truculencias en cuanto al hígado y al páncreas, que es cierto que le he dado un poquillo, pues ha quedado atrás, y hoy pues vamos a hablar también un poco de algo más agradable y menos dramático, como es este trabajo que hice sobre estos ladrillos. Aquí el título que yo le puse a lo que yo quería decir, que son 4 palabras, o sea que no se preocupen ustedes demasiado, y no hace falta que miren el reloj porque pronto acabo, pues fue el cómo y el por qué. ¿Cómo? ¿Cómo esta exposición se ha podido hacer? Pues bueno, yo les diré un poco los orígenes. Y los orígenes de este sustrato, que ustedes han visto o verán, se remonta a que en los años 70, y de forma fortuita, llegaron a mis manos 3 cajas llenas de estos ladrillos. Y estas cajas provenían de lo siguiente: de un almacén de un gran coleccionista de Barcelona que pertenecía a la familia Balañá, que son los empresarios taurinos, entre otras cosas, empresarios de cine y todo esto, que se había muerto sin descendencia y lo había dejado a un amigo, todo. Entonces yo tuve la oportunidad de quedarme algún lote. Y en el lote, pues yo les diré que había una pata de elefante, que yo tengo en mi biblioteca con unas flores, había unas lanzas masái, una de guerra y otra de ritual, que las tengo en el recibidor con los paraguas para hacer bonito, en fin, cristales, vidrios franceses de Daum, algún mueble, todo lo que yo había escogido. Pero cuando fui al almacén, me chocaron las cajas porque ponía un letrero que ponía ladrillos, rajolas romanas, ladrillos romanos. Y me chocó y me paré. Y me dijeron, la que me acompañaba, y dije, ¿le pongo en el lote? Digo, no tengo dinero para pagar esta antigüedad de 2000 años. Cuando me llegó el lote a casa, además de las lanzas y el elefante y todo esto, estaban las 3 cajas. Bueno, las 3 cajas, esto eran a principios de los 70, así que se fueron directamente a las golfas. Ustedes les llaman sobrao, ¿no? El sitio donde se ponen los trastos y lo que no se utiliza en la casa. Pues se quedó allí. Y hasta ahora, casi 50 años, hasta que mi esposa le ha cogido un poco no digo la manía, sino el interés por vaciar la casa de trastos, de cosas inútiles, porque a nuestra edad, que pasamos bastante de los 80, pues uno está pensando en dejar las cosas muy limpias para los que vengan detrás. Bueno, total, que salieron las 3 cajas, ¿qué hacemos con ellas? Pues lo que yo dije de entrada es, no se puede tirar una cosa que tiene 2000 años.
Lo primero que se me ocurrió fue llevarlas al Museo Arqueológico de Cataluña, que lo tenemos en Montjuïc, en Barcelona, o a otro museo cualquiera. Pero luego pensé, ¿qué van a hacer estos pobres ladrillos en un museo? ¿Por el suelo? ¿Tirados? Pues vamos a sacarles un poco, digámosle, les vamos a dar un poco de carácter. Y lo primero que se me ocurrió, como llevo bastantes años pintando, pues pintar. Y ahora que digo esto, pues les voy a hacer un inciso, porque me olvido de las cosas. Fíjense ustedes que cuando venía aquí no me pongo nervioso porque ya tengo mi edad, pero lo que he hecho toda la vida, que es liarme el lacito, no sabía, no lo he podido. Ustedes no me miren porque voy como... Bueno, pues de la misma manera que me he olvidado de hacer el lacito y Maruja me ha ayudado, pero no sé si me lo ha hecho muy bien, pues me he olvidado de decirles que empiezo a pintar después de la jubilación, porque antes me dedicaba en cuerpo y alma al hígado y al páncreas. Entonces resulta que en septiembre del 2005 hice mi primera exposición en Barcelona de pintura. Y entonces me presenté, porque tenía un poco de miedo, con un currículum mío actualizado. Y como también hago pinitos en las cosas poéticas, pues hice un poema que se lo voy a traducir porque está en catalán y no les voy a... dice, currículum actualizado. Escribo poemas y no soy poeta. Edito libros y no soy impresor. Tengo una Minerva de 1890 en casa, en el sótano, que hace mucho ruido, pero yo me edito los libros que hago cada año. Pinto cuadros al óleo y tampoco soy pintor. Decidme, pues, ¿qué soy? Y entonces viene una cosa un poco jocosa para mi persona, que a mi esposa no le gusta nunca que lo diga, pero lo digo. Con perdón. Soy la sombra de un ayer que aún respira. Trémula mecha que casi no hace luz. Unas orejas que van perdiendo oído. Un esqueleto que mueve su volumen. Y ahora decidme, si lo habéis adivinado, ¿qué soy? ¿Un jubilado? Pues es esto. Bueno, un jubilado. Total, que como les iba diciendo, esto ya lo he dicho, ahora ya no me queda nada más atrasado. Como les iba diciendo, estos ladrillos les dimos una solución, que es pintarlos. Y con esto, el resto, ya lo verán ustedes lo que ha sido. Pueden verlo en la exposición. La ilustración, que les digo yo, no podía ser más que pensando en algo romano, ¿no? Entonces, hacía menos de un año que habíamos ido a Nápoles, y el Museo Arqueológico de Nápoles, fantástico, y lo que había recordado yo de Roma y todo esto, pues me ayudó a hacer la mayoría de figuras que ustedes verán abajo, de dibujos que ustedes verán abajo, pintados. Otros me los he inventado, ya pone imaginario. Otros me los he inventado. Total, que con esto quiero decir que doy por terminado esto de el cómo. ¿Cómo se ha podido hacer esta exposición? ¿Y el por qué? Bueno, el por qué. El por qué, les voy a ser sincero. Primeramente, lo más importante para mí no era hacer la exposición, sino que era venir a Pozo Blanco. ¿Por qué? Pues porque en Pozo hay tanto mi familia, todos, como yo, tengo 5 hijos y una mujer, la de siempre. Entonces, tenemos, toda la familia tenemos unos recuerdos indelebles de todos estos lugares. Mis hijos, cuando chavales, que ahora ya son cincuentones, pues habían desfilado por sus calles encapuchados de nazarenos. Habíamos ido de caza por los campitos de aquí,
aunque no sabía si estaba prohibido o no, pero habíamos ido. También hay otros recuerdos más tristes, como el que tuve cuando desde el púlpito de Santa Catalina tuve que despedir a un íntimo amigo mío, Blas Garrido, que ustedes quizás recuerden. Total, que como ya les he dicho, las edades que tenemos, pues, no es el porvenir, cada vez se hace más incierto a nuestra edad. Cogimos aquel dicho popular que el pueblo siempre tiene la razón, de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y febrero, con lluvia o sin lluvia, estamos en Pozoblanco para disfrutar un poco de Pozoblanco, aunque rápidamente, para agradecerles, para exponer esta situación de pintura que es el último trabajo mío, 2 meses pintando, pero lo que he disfrutado yo no se lo pueden ustedes imaginar. Muchas gracias. Acto damos por inaugurada la exposición. Como pueden comprobar, pues está con los ladrillos expuestos, están con las pinturas de Ricardo. Y nada, simplemente agradecerle su presencia. Mañana le haremos entrega de una pequeña placa recordando el paso de Ricardo por Pozoblanco. Agradecerle su sencillez, su humildad y que nos pueda brindar esta exposición a todos los pozoblancenses. Así que muchísimas gracias y con esto queda inaugurada la exposición. Gracias. Bueno, pues nada, yo decirle simplemente, ha dicho el compañero Juan Bautista, en primer lugar dar las gracias a todos ustedes también por acompañarnos en este sencillo pero bonito acto, a los medios de comunicación que hayan querido estar aquí y principalmente a usted, don Ricardo, por querer estar con nosotros, por traernos su exposición, pequeño también parte de su corazón, traerlo a Pozoblanco, siempre con su mujer, con su familia, bueno, yo sí lo voy a decir, que usted no la quiere decir arriba, pero con Maruja, que ha sido una persona que ha mediado mucho entre nosotros, que ha hecho especial hincapié para que esta exposición se pueda llevar a cabo, pero fundamentalmente lo decimos en Pozoblanco, que por encima de todo lo que tenemos, de infraestructura, de edificios, están las personas. Y nosotros nos quedamos con eso, ¿no? Con las personas, que es lo que hace grande a los pueblos, es lo que hace grande a la medicina, como lo hizo usted, y es lo que hace grande a los municipios y a las naciones. Entonces nosotros queremos agradecerle personalmente su humanidad, su cercanía y que haya podido hacer un esfuerzo importante de querer estar estos días en Pozoblanco, de querer hacer esta exposición brindándola a todo el municipio y que estamos muy agradecidos en nombre del Ayuntamiento, de todo el municipio y sobre todo es para que usted se sienta orgulloso de poder haber compartido este ratito porque a nosotros nos lo ha hecho pasar muy bien. Le deseamos todo lo mejor y estamos muy agradecidos de que lo haya querido compartir con todos nosotros. Muchas gracias y que vaya todo muy bien. Gracias. Ricardo, si quieres hacer unas palabritas. Unas palabras. ¿Qué decir? Aproveche. A ver que el público escuche. A pesar de la hora. Pues yo que tengo que decir, estoy súper agradecido porque todo esto me ha permitido volver a estar aquí, que como ya les he dicho, para mí los recuerdos que tengo no se pierden, no se perderán y encima ahora tengo este último recuerdo que es la brocha de plata que tengo en casa.
para saberlo, para que todo el mundo lo sepa, que estoy muy agradecido a Pozo Blanco, al Ayuntamiento, a todo el mundo y a ustedes que han venido.